Hola, hoy es el día 13 de septiembre, estamos aquí en Lis Fátima haciendo la partilha pública del día de hoy. Bien, el tema que hoy escogimos para hoy dice así: aquello que desconozco puede guardar la mejor parte. Y es un impulso importante porque nosotros estamos en una raza mental, estamos evolucionando en un proceso mental, y si nosotros no descubrimos otras vías de reencontrar nuestro proceso verdadero, para nosotros va a ser un poco más difícil. Y nosotros fuimos educados a repetir experiencias, y cuando despertamos o reencontramos el camino espiritual, vamos a tender a repetir ese mecanismo y repetir esa experiencia. Hasta que llega el momento, guiados por nuestro mundo interno, en donde vamos a reencontrar aquel punto exacto en el cual nosotros paramos en una vida anterior para recomenzar. Entonces vamos a comprender, y enfatizo esto, porque nuestra vida no comienza hoy, me refiero a esta encarnación, ¿no? Nosotros somos seres que tenemos y hemos vivido muchas experiencias en el universo, en el planeta, y precisamos ahora reencontrar y colocar las cosas en un cierto orden para aprovechar inclusive este movimiento aparentemente caótico del planeta, que es una transición para nuevos horizontes, como veremos hoy aquí. Entonces, este movimiento de nosotros también estar muy presos a lo que ya conocemos tiene que ser vivido con mucho discernimiento, mucha gratitud para no precipitarnos. Nosotros sí tenemos experiencias que tenemos que consolidar, madurar y extraer al máximo de esas experiencias y percibir el momento en donde comienza a haber un desgaste, donde es necesario descubrir otros niveles dentro de esto para no estancarnos en la experiencia. Y tener como una práctica siempre alertarnos para que los puntos que nos están dejando presos a nuestra conciencia, para que no pierdamos la oportunidad de sentir la libertad mismo estando aquí en esta misma encarnación, en donde a veces estamos muy enredados en muchas cosas y perdemos la libertad interior. Y uno de estos puntos es la tendencia nuestra de controlar las cosas, los demás, los procesos, porque fuimos educados así, a ir al encarnar naturalmente, nuestra alma tiende, la palabra poder no es la correcta, más el alma tiene que encarnar, entrar en los cuerpos para poder hacer una gestión de los cuerpos, para ver cómo gestionan, cómo reaccionan, y cuando esto pasa de una medida y entra este momento del reencuentro interior, debe entrar junto nuestro mundo interior, este proceso de alineamiento con los mundos superiores. Y en este momento nosotros somos probados en el campo de la fe, en el campo de lo que realmente asimilamos de otras vidas, y estos son enfrentamientos importantes. Son cosas en las cuales, mismo que teniendo mucha experiencia espiritualmente, quedan los procesos y miramos la vida, viendo la vida de Santa Teresa de Ávila, de Padre Pío, los relatos de seres que estuvieron viviendo con nosotros, como ellos también eran seres humanos y eran buscando los procesos y buscando reencontrar su proceso y su compromiso. Y una llave muy importante de todos estos seres, especialmente San Juan de la Cruz, además de los seres de Oriente, ¿no? Para nosotros poder habitar o cohabitar el momento de incertidumbres, en los momentos en donde la mente no tiene el control. Y seres que fueron muy mentales en vidas anteriores o que tuvieron mucho proceso del control o algún tipo de poder, tienen mucha dificultad de vivir en la incertidumbre. Y eso comienza a cuestionar el proceso de la fe, la convicción interior, de cuánto ya se comulgó con la vida interior, la vida superior. Y esto no tiene nada de cierto y nada de errado, es parte del aprendizaje, es una etapa del camino. En este sentido, nosotros tenemos que comprender que todo lo que nos llega, sea lo que fuera,
solo nos llega porque es permitido por el universo. Dios, la conciencia única, como cada uno lo pueda comprender, solo permite, porque también es un verbo inadecuado para el universo, más solo permite, digamos, porque nosotros tenemos que vivir eso de alguna forma, o tenemos un vínculo, o tenemos un elemento químico, para usar una analogía, que colabora en la armonía de ese contexto. Más nos llega lo que nos corresponde. Si no nos corresponde, eso va a ser filtrado en algún nivel y no nos va a tocar, o va a llegar más, no hará parte en algún mecanismo nuestro. Y esto que llama a la humanidad hoy, no es un nos llama personalmente. Ya estudiamos eso aquí en partillas anteriores, que la humanidad está viviendo una transición, el planeta está viviendo una transición, el logos está viviendo una transición, y esto es un evento cósmico considerable. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy conscientes de esto para no perder el foco. No perdemos el foco con esta nubilación, con este movimiento de oscuridad que está alrededor de nosotros, viendo los hechos concretos de la realidad de hoy. Y precisamos verlo en un contexto más amplio. Por eso tenemos hoy en el planeta, junto con la humanidad, un potencial de ayuda muy grande. Como veremos hoy y como ya hemos estudiado en aquella partilla de realidades internas espirituales del planeta. Y eso está disponible. Solo que tenemos que aprender o reaprender a accesar a todo esto, a ser gratos por todo esto y especialmente vivir esto. Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí unas preguntas que son parte de este tema y vamos a ir desarrollando junto a las preguntas. La persona pregunta lo siguiente: yo me separé y ahora el dolor de la soledad me está corroendo, consumiendo, desgastando. No existe una respuesta para situaciones vivenciales. Son aprendizajes que tenemos que hacer y eventualmente son parte de nuestro camino. La cuestión es de observar cuánto usted está realmente decidida a escuchar. Escuchar al otro, escuchar la vida, escuchar eventualmente perspectivas que no coinciden con la suya. Está decidida a escuchar, porque vean, muchas veces la ausencia puede ser la única forma del otro ser escuchado. Entonces eso se aparta de nosotros, se ausenta, inclusive en la vida espiritual. San Juan de Cruz menciona la noche oscura. Es muy indispensable la ausencia para que nosotros podamos reconocer el valor de lo que teníamos y no valorizamos. Entonces, la ausencia puede ser la única forma de algo ser escuchado. Sabes, el sufrimiento sea la dificultad de haber perdido una oportunidad de escuchar, y ahora. Y bueno, ahora escuchar lo que está delante de usted. Haga ese ejercicio. No es realmente una reconciliación. El karma cuidará de eso. Mas tome una actitud de liberarse de esta cadena que te está prendiendo. Observe si usted realmente quiere escuchar aquello que es presente, importante y realmente en los otros. Ahí eso va a reconstruir en usted una determinada situación y el karma cuidará de los otros procesos. Bien, alguien pregunta lo que significa fracasar espiritualmente, el fracaso espiritual. En la realidad en la vida espiritual no existe un fracaso. Existen experiencias más o menos bien sucedidas y lo que es más importante, lo que llamamos fracaso, ¿no? Es cómo interpretamos el resultado de nuestra experiencia, porque muchas veces el fracaso humano, que muchos interpretan la crucifixión como de Jesús como un fracaso, si él tenía tanto poder, ¿cómo él se permitió vivir todo eso? Y la persona pregunta, ¿qué quise decir
yo cuando Jesús no quiso bajar de la cruz. Entonces, lo que aparentemente era un fracaso tiene otro significado. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado de nuevo con nuestra interpretación mental de la experiencia. Nuestra interpretación mental es apenas nuestra comprensión de lo que nuestra mente alcanza. Es nuestra mente, que es una mente construida con un átomo permanente de muchas vidas, que está condicionada a un lente con un cierto grado, una cierta textura, y está viendo solo lo que está moldada para ver. Y más allá de la mente en este tiempo, hay que poder observar. Fracasar eventualmente es cuando nosotros decidimos recomenzar, cuando desistimos de recomenzar. Esto sí es un fracaso más prolongado, cuando alguna cosa realmente llega a un punto de interferencia que nos tira de nosotros aquella fuerza, aquel impulso, aquella aspiración de recomenzar. En cuanto a Jesús, no haber usado su poder espiritual para bajar de la cruz, Jesús podría haber desmaterializado, usado y aplicado otra ley y no permitir que eso ocurriera. Pero eso estaba previsto. Ello fue recreado esa condición para que el proceso como un todo fuera concluido. Entonces los seres que realmente tienen poder espiritual, y me refiero a todos nosotros, porque no es un privilegio de nosotros, claro, guardando las proporciones, no nos estamos comparando con Jesús, mas nosotros tenemos en nuestro nivel, en nuestro grado evolutivo, un cierto poder de no bajar de esa cruz, que es la cruz que nos corresponde. Entonces, cuando Jesús llamaba a los apóstoles, tome tu cruz y sígueme, eso es lo que está escrito por lo menos, nosotros asumimos nuestro karma, nuestro proceso pacíficamente y vivimos esa experiencia y no usar el poder, entre comillas, el poder humano para contornar esa situación y no llevar el proceso hasta el final. Este que es el punto. Tenemos que tener una llave. El que persiste hasta el final, ese será salvo. Eso también está dicho, no estoy parafraseando. Ir hasta el final no es hasta el final de esta vida, es hasta el final del ciclo, que es un aspecto de la cruz en nosotros que precisa ser madurado. Es muy importante persistir y no desistir y no buscar el éxito, si es que existe esa palabra espiritualmente. ¿Qué mi conciencia aprendió con eso? ¿Qué viví yo internamente con todo eso? Y aquí alguien pregunta sobre aquel texto que nosotros estudiamos en la última partilha sobre San Francisco de Asís. Y esto está publicado en el site de la editorial IRDIN, en el boletín de señales del primer semestre del 2010. Es el año número 8 de las publicaciones, el número 19 en la página 6. Muy bien. Vean, todo esto es lo desconocido. No está en el ámbito de la mente conocida, no está en las noticias del día a día. En nuestro amor a lo desconocido y puede guardar la mejor parte. La mejor parte puede ser la mejor perspectiva. No la perspectiva mental, humana apenas, que no hace sentido, porque va como patinando en una situación sin salir de la misma. Y aquí alguien pregunta, ¿cómo accesar a un ambiente para cura interior? Nosotros tenemos hasta históricamente, nosotros estamos en Jerusalén, en aquella región de Israel, en el 2023. No me refiero a la nación en sí, con todo lo que acontece, para no generar ninguna forma de pensamiento, más sí lo que eso representa espiritualmente para la humanidad y no solo para una nación. Y tuvimos una oportunidad de estar en el desierto de Judá, en Qumran, donde hay casi como una reliquia de lo que fue el trabajo con los eseños, y pudimos ver algunas construcciones que eran subterráneas con escalera de piedra,
donde habían prácticas con agua. Y eso hacía muy parte del trabajo de la cultura antigua de la purificación con el agua. Y también los griegos en la Grecia antigua hacían trabajo con el agua, con las abstinencias, con el ayuno, preparándose para lo que ellos llamaban el sueño en el templo. Y entonces eso tenemos algo tan próximo en el momento del sueño. ¿Y será que nosotros lo estamos valorizando? ¿Será que realmente le damos a este momento, que es un momento que no es un momento de desconexión, sino que de reconexión, a más de un restauro, de nutrir nuestras baterías físicas, mentales y emocionales? Es un momento de reconexión interior. Entonces, antiguamente en la Grecia eran llamados los templos de cura. Y hoy, como nosotros mencionamos en aquella partilha de las realidades espirituales del planeta, nosotros tenemos en la arquitectura permeando el planeta, emergiendo en los planos internos, esa misma situación, solo que actualizada para los tiempos de hoy. Entonces tenemos los tiempos de cura, tenemos los jardines de cura, los lagos de cura, el trabajo con el agua en los planos internos, tenemos el trabajo con los cristales, internamente me refiero. Entonces nosotros tenemos en los planos internos un universo a disposición para la humanidad para experimentar eso que nosotros llamamos de cura interior. Y nosotros no podemos mezclar, a más que haya muchas cosas en común, la cura con los procesos de salud, con las armonizaciones físicas, mentales y emocionales. La cura es algo más profundo. Y vean aquí en el sueño cómo la persona fue ayudada. Cómo la persona fue ayudada, o mejor, cómo la persona nos está ayudando a través del sueño en este proceso de la cura interior. Y la persona soñó lo siguiente: ella veía muchas piezas hidráulicas, tubos, caños, conexiones, todo eso estaba un poco disperso en el ambiente, aparentemente quebradas, damnificadas, y había mucha agua pura circulando en torno. Y esa fue la escena que la persona vio. Y a los pocos ella vio que había una fuerza invisible que no sabía de dónde venía, y todo esto se iba conectando, las piezas se iban colocando, los tubos en las conexiones, y toda esa agua que estaba siendo desperdiciada estaba siendo canalizada por la tubulación y llegaba a donde tenía que llegar. Entonces este es un símbolo de la cura interior. Nosotros, a través de muchas vidas, especialmente en este momento del planeta, nos encontramos con muchas fuerzas errantes en el universo. Nosotros ya estudiamos eso, que las llamamos de fuerzas involutivas, que son las fuerzas que generan oscuridad, disociación, caos. Entonces, en nuestro mundo profundo existe una posibilidad de recibir esa ayuda, porque el planeta está recibiendo, para vivir esa cura interior, para que esas piezas quebradas, rotas, esas uniones de los tubos, que es el símbolo de la conexión con las energías superiores, pueda permitir que esa agua de vida que está siendo desperdiciada, o sea, que está aquí ahora. Si nosotros realmente hablamos de universo, cosmos, hablamos de Dios, de la vida superior, si eso está omnipresente, eso está ahora, no después de la partilha, no mañana, no después voy a dejarme de purificar o después que me cure de un cáncer. Es ahora, en este exacto momento, porque somos parte de Dios. Solo que en el fondo nosotros no creemos en eso, o mejor, nosotros no nos entregamos a esa experiencia de comulgar de todo eso, porque interpretamos que alguna situación que interpretamos como negativa, como una prueba, como una dificultad o mismo enfermedad, nos impide o es contraria a esta experiencia de la comunión. No, no es así. Entonces vamos a usar ese mantra que Jesús usó en la cruz. Pai, en tus manos entrego el espíritu. ¿Quién sabe si ese mantra, que tiene mucha fuerza, pueda ser usada cuando estas fuerzas nos quieren confundir? Porque nosotros somos parte de Dios. Si nosotros realmente creemos y ejercitamos eso, no alcanza con que tenemos que vivir la experiencia. En cualquier situación, sea cual sea, benéfica, constructiva,
alineada con nuestra expectativa o contraria, no importa. Y si ejercitamos eso, vamos a comenzar a sentir una liberación interior que es un símbolo, un reflejo de que estamos comenzando un trabajo de cura verdadero y profundo. Cuando sea lo que fuera, eso es como es, llegó como llegó, abrazo eso, así como Jesús abrazó la cruz como un símbolo, y estamos ahí en Dios, vivimos la experiencia o estamos en el universo unidos a eso. Porque cuando rechazamos algo que nos corresponde, no vamos a conseguir comulgar con eso. Porque nosotros mismos estamos juzgando o interpretando que eso que nos llega no nos corresponde. Nos sentimos enjuiciados, no comprendemos la ley del karma. Entonces es muy importante la pregunta de la cura y este sueño vino muy en el momento justo. Y la persona pregunta, en realidad la persona afirma, tener acceso al mundo interior parece una tarea muy difícil. Cargamos muchas memorias y miedos de otras vidas, creencias que nos le recuerdan del pasado. ¿Cómo salimos de eso? Una verdadera acción, una iniciativa que nosotros tomamos de ser una reconexión con la vida superior. Eso puede resultar realmente algo positivo cuando la mente realmente está libre de esa división del tiempo. ¿Cómo es que el pasado... El tema es que existen pendencias que uno está rechazando. Me refiero a pendencias de aprendizajes, porque está vinculado al pasado y no se consigue hacer esa síntesis. Y muchas veces por ese miedo de perder el control y también de algo muy común, especialmente esas mentes orgullosas o en aquellas conciencias que en otras vidas han tenido un éxito, entre comillas, espiritual, o han convivido con seres muy evolucionados y cuando llega el momento de vivir su propio proceso y no estar en la sombra del proceso del otro, sienten esa dificultad, la dificultad de perdonarse, de admitir que son seres en evolución y que por lo tanto tienen que trascender tantas cosas como todos en la condición humana tenemos que trascender. Y no trascender como una penalización de la condición humana. No, porque la condición humana nos lleva a un aprendizaje muy específico. Nuestra concepción de humanidad es muy particular y tenemos que curar eso también. Entonces, para resolver eso, nosotros tenemos que estar realmente más quietos, descubrir ese desconocido dentro de nosotros y cuando estemos en esa vivencia de vivir a partir de una intención correcta, cuando apuntamos nuestra voluntad en una intención correcta, nos calmamos y sabemos que el resultado está en las manos del universo. Porque vean, la vida toda, la vida en la materia, las leyes de la materia, incluye del ritmo y de los ciclos, todo el movimiento que hacemos en la dirección del universo comienza a crear una frecuencia. Y con esa frecuencia va pulsando, vamos creando un ritmo con nuestra práctica, con nuestra oferta, nuestra persistencia, se va creando una vibración y comienza a traer la energía correspondiente. Cuando ese comienza a establecerse, eso va llevándonos al alineamiento, más tenemos que aquietarnos y no buscar controlar los resultados y no alimentar expectativas en cuanto a esto. Una buena parte de los aspirantes, de los buscadores de una vida superior, desisten por eso, porque crean expectativas, muchas veces no tienen resultados en su comprensión, que no corresponden a su expectativa, abandonan el camino y hasta se colocan en contra del camino y no comprenden las bases de la búsqueda interior. Entonces, tenemos que estar realmente quietos para ir descubriendo ese contacto interior que va a acontecer a partir de lo que es desconocido. Y es un proceso completamente anormal para la vida mental de hoy humano, porque está en la contramano de lo que nos es bombardeado en el mundo consciente de lo que ya se conoce. Entonces tenemos que amar
hasta lo que podríamos llamar el mundo del silencio, que es el mundo interior. No tiene nada que ver con ausentarnos del día a día y no hablar con los demás. No tiene nada que ver una cosa con otra. Estoy hablando de una postura de la conciencia, de una actitud interna, de vacío de las perspectivas humanas y comunes, para que al irnos vaciando se va implementando y hasta para encontrar. Shakespeare dijo, cuanto menos tiempo tengo, más cosas hago. No tiene nada que ver con la cuestión de aquí fuera, tiene que ver con nuestra actitud interior. Mucha atención con eso. Y también este proceso de memorias y de recuerdos puede estar retornando como un gatillo para concluir un aprendizaje. Eso vuelve como una mano que te muestra, mira para esto. Falta que usted reconozca algunas cosas aún. Eso va y vuelve. ¿Por qué usted no se pregunta, qué tengo que aprender con esto? Porque realmente, ¿qué es lo que no aprendí? ¿Qué tengo que colocar en esta situación para que esto se libere? Vean, todo esto es el proceso interior que no tiene nada que ver con lo que acontece aquí afuera. Lo que ocurre aquí afuera es el resultado de tantas fuerzas, muchas veces divergentes en este caos, que interfieren mucho. Porque si uno no se aquieta, no coloca la conciencia en el centro de la conciencia, tanto de prácticas cuales fueren, y disciplinas físicas, emocionales o mentales, oraciones, meditaciones, sea lo que fuera, visualizaciones, contemplaciones, más aquietar su naturaleza humana, permitir que el mundo profundo se aproxime de uno, se aproxime de usted. Una persona pregunta aquí, que es mencionado que nosotros tenemos una familia espiritual que nos conecta con núcleos profundos y superiores. Y la persona pregunta, esto es de mucha responsabilidad, ya que nosotros avanzamos y todos avanzan en la mención de la persona. Y la pregunta es, nosotros también estamos conectados con núcleos interiores y por lo tanto también por afinidad conecta nuestra propia conciencia con la densidad egoica a nivel astral inferior. Y si esto es así, ¿cómo nos liberamos de esto? Trigueño mencionaba que siempre que las preguntas son reales, cuando está previsto un momento de instrucción, siempre llegan preguntas de personas distintas que siempre se responden unas con otras. No es que una responde a otra, una colabora con otra, me corrijo, porque colabora con pensamientos dentro de la conciencia grupal para encontrar la respuesta. Y justo una persona soñó lo siguiente, que ella caminaba y observaba. Cuando ella miraba para su sombra, ella veía muchas sombras que la acompañaban y no apenas una como normalmente ocurre. Estas sombras que la persona vio en el sueño son los aspectos de nosotros, que de esta y de otras vidas, que son lastros de experiencias anteriores que eventualmente hoy nos están alimentando en esta encarnación. Entonces, siempre que nosotros tenemos ese vínculo con situaciones inferiores, además de la familia espiritual, y puede ser muchas veces que esa sombra en que nos acompaña o algún proceso que nos acompaña es que nosotros estamos aliviando la sombra de otro. Entonces, si nosotros realmente comprendemos que la humanidad es única y que somos parte de un grupo interno y espiritual, muchos procesos que vivimos eventualmente no son solamente procesos nuestros, o son nuestros de otra vida y nosotros participamos de ese umbral, liberamos por algún motivo y ese grupo o algunos miembros de ese grupo en el plano interno y quizás externamente aquí también están viviendo esa experiencia. Entonces, más de que justo desde el punto de vista espiritual, es que nosotros podemos compartir de esas sombras,
del reflejo de algún estado de conciencia para tener una actitud correcta delante de esto, una postura correcta, y podamos ayudar en la disolución de esas formas. Imaginen si todos los seres humanos comprendieran la vida y sus sombras así, con las sombras que los acompañan. Nosotros podríamos salir un poco de ese centro gravitacional de nuestro ego humano y cuántas maravillas podrían acontecer en nuestras vidas y en el universo. Dentro, por ejemplo, de este proceso que nosotros llamamos de la sociedad, de la familia humana, si nosotros pudiéramos comprender, sea lo que fuera, que estamos percibiendo, aquella parte es nuestra, si no, no estaríamos viviendo eso. No verlo desde el punto de vista de la autoconmiseración, compasión, lástima, ¿no? Para no llegar a ese punto de víctima. Cuando nosotros estamos tratando de esto, no en el punto de vista de la lástima, sino tener un espíritu de servicio, de comprensión de que algo puede tener que ver con nuestro proceso y que seguramente tiene, si se está viendo esa sombra, si se está viendo esos núcleos inferiores de otros grupos, es necesario trabajar en la liberación, más no trabajar en la liberación egoísticamente, trabajar reafirmando nuestras decisiones, el camino que queremos caminar, consolidando esos códigos que creemos que estamos atrayendo para nuestra vida y que con el tiempo se van disolviendo. Y seguramente, no duden de esto, cuando vamos trabajando esto dentro de nosotros, consolidando este paso, eso se va a reflejar tanto en la familia espiritual, que aguarda nuestra evolución superior, bien entendido, como en estos vínculos humanos tan envueltos con fuerzas involutivas que también se van a comenzar a separar de nosotros, sin guerra, sin conflictos, sin enfrentamientos. Es un proceso interior y en la conciencia. Aquí una pregunta. Vean el tema de hoy, ¿no? Aquello que desconozco puede guardar la mejor parte. En este inconsciente, en el mundo superior, que está en la región profunda de nuestro ser, seguramente se guarda la mejor parte. El punto es que nosotros podemos interpretar la mejor parte como una gratificación. Y aquí hay un gran problema para quien busca lo espiritual. Nosotros asociamos la mejor parte con una gratificación, porque la persona vive esa inquietud. Pues Jesús ser crucificado es la mejor parte. Miren cómo el desconocimiento, lo que está oculto en este símbolo, en esta experiencia, realmente guarda una experiencia espiritual. Y una pregunta lo siguiente: si podemos reflexionar sobre la diferencia entre comprender y vivir, cómo estos dos nexos se conectan, comprender y vivir. ¿Se puede vivir ser comprender? Bien, primero que seguramente nosotros comprendemos en muchos niveles, no solamente mentalmente, y la mayor parte de la comprensión o del aprendizaje de una experiencia está en otro plano. Por eso es importante amar lo desconocido. Bien entendido en este contexto de la búsqueda espiritual, y no es andar por la calle amando. Me estoy refiriendo a quien está buscando espiritualmente entrar en ese misterio de la búsqueda. Comprender en muchos niveles es seguramente en nuestro nivel profundo que vamos a comprender más y mejor, porque es ahí donde están nuestros núcleos superiores. Es ahí donde nuestro ser del alma para arriba o para adentro, para lo profundo, interacciona con otras leyes y se comprende. Más no es una comprensión mental. Es un proceso de comunión, de asimilación, y esto es comprender. Nosotros pasamos a comulgar de eso, nos identificamos con eso, que va más allá de una comprensión mental. Entonces, cuanto más profundo y el nivel de comprensión, más sólida va a ser la comprensión y más posibilidades de estar estable y consolidar nuevos estados de conciencia en nuestro profundo. Entonces,
Cuando nosotros consolidamos esa comprensión a nivel profundo, va a ser más fácil o va a ser más fluido. Este nivel se consiga proyectar en nuestra conciencia humana y nos vivir eso ahí. Porque la comprensión fue interior, ¿me explico? Cuando la comprensión es humana y superficial, ella es muy frágil, porque basta acontecer alguna cosa que contradiga o coloque en prueba todo lo que comprendimos, porque uno ya comienza a olvidarse de eso, porque contraría su expectativa, no da resultados y comienza a perderse la fe en ese proceso. Por eso ven por qué es importante comprender internamente las cosas y esto nos ayuda en el proceso de hoy. Aquí la persona dice, si podemos hablar de lo que nosotros llamamos de vidas paralelas, si existe en otro lugar, ¿cómo es que esa otra parte mía avanza espiritualmente? ¿Cómo eso se refleja aquí? Y cómo esa otra parte sabe que yo estoy avanzando. Y esa otra parte puede ser muy diferente de mis formas de comportamiento y de expresión. ¿Existe, en fin, ese paralelismo? Yo personalmente, hasta donde conozco de la ciencia espiritual, no llamaría de paralelismo, no llamaría exactamente así. No es una vida paralela, es una situación concomitante. Como nosotros no conocemos en la comprensión, porque no es una comprensión mental, como no tenemos la conciencia de los niveles conciencia, de nuestra constitución, todo esto es muy misterioso. El punto es que primero alertaría a esta conciencia. ¿Quién es el yo que está preguntando? Si yo avanzo, ¿cómo ella sabe que avanza? ¿Es el ego que avanza? ¿Es la personalidad? ¿Es su conciencia profunda? ¿De dónde nace ese yo? ¿Qué yo es ese que pregunta si está avanzando? ¿Qué es lo que está aconteciendo con otro nivel? Entonces vamos por parte. Primero, nosotros tenemos que recordar, por eso estamos haciendo este ciclo de palestras públicas basándonos en el léxico esotérico de Triguerio, porque ahí hay unos temas muy básicos que es la constitución profunda de la conciencia humana. Entonces muchos espíritus o mónadas tienen 7 mónadas, otros tienen otro tipo de tarea, tienen 14 mónadas, no es un privilegio, otros tienen 24 mónadas, otros tienen 27 mónadas y así por delante. Y en un nivel más elevado, muy próximo, de una posibilidad de expresar la matriz de lo que nosotros llamamos de Padre o Dios, de universo, de la conciencia única, que es la conciencia de Cristo, también conocido como Samana en el universo, tiene 72 mónadas. Y estas mónadas o expresiones, ellas habitan en este universo infinito, viviendo el aprendizaje de madurez para cumplir el designio o expresar lo que esta matriz superior previó para este ser. Entonces, en general, hasta donde nosotros sabemos y conocemos, las mónadas humanas, de las conciencias humanas, la gran mayoría, son 7. Y una octava mónada, que es la mónada que hace la síntesis de las otras 7 y hace un puente con lo que nosotros llamamos de nuestra esencia, nuestro ser real. Entonces, lo que existe aquí, estamos con un hilo con nuestra mónada a través del alma, porque el alma es la que encarna, nuestra mónada no soporta la densidad de una encarnación, especialmente en este tiempo donde todo es tan confuso, tan desorganizado, la vibración espiritual causaría mucho más disociación de qué proceso de armonía. Entonces el alma, en la cuarta dimensión, es el anteparo, es el núcleo que hace como una válvula de contacto con lo inmaterial y un contacto con los mundos de la encarnación. Entonces sí, tenemos muchas mónadas y una está proyectada a través del alma aquí y las mónadas hoy están muy recogidas.
Nosotros ya estudiamos que en el 88 hubo un gran evento cósmico conducido por Astaras Gran, una gran jerarquía ligada con los padres creadores, y promovió el movimiento a través de una gracia especial, el despertar de todas las mónadas humanas, evolucionando en el aura del planeta Tierra. Es un movimiento muy audaz por parte de la jerarquía, porque están experimentando en la evolución del planeta, bien entendido, no solo las mónadas encarnadas, sino que las tocadas por este impulso de Astaras Gran, estando en otro plano, estando en el intervalo de encarnaciones. Porque en este momento, por eso este momento es tan importante, porque es una gran oportunidad para ser seres muy primitivos que están reingresando en la rueda de las encarnaciones del planeta, también tengan un impulso de vivir la experiencia, de hacer ese toque, de este despertar espiritual, y mismo sin poder despertar las semillas, ya vivirían el despertar y eventualmente en un próximo ciclo, en un otro planeta, podrían tener su proceso evolutivo ya iniciado. Entonces, esta concomitante experiencias que existen, de nuevo, podemos estar con nuestra mónada a través de nuestra alma viviendo la experiencia, y otra mónada nuestra podría estar ligada a un proceso de cura interior, como por ejemplo la conciencia del planeta Venus, que él desenvuelve y puede estar viviendo allí su proceso. Y si en este plano de las mónadas, especialmente de la octava mónada, existe una síntesis y viven ahí o no, tomar conciencia o no, aquí o allá, del aprendizaje depende mucho de la síntesis que nosotros hacemos en el alma y cuánto el alma devuelve, ofrece, envía para nuestro espíritu esa síntesis, y a partir de ahí, sí, en el plano superior, ese movimiento es vivido en la síntesis y es compartida. Eso es muy intenso, muy interno, muy misterioso, y no debería sacar el foco. Y ahí está el puente de lo que está delante de nosotros en este exacto momento. Comprendamos esto. Aquello que desconozco en este momento puede tener la mejor parte. Puede haber algo sublime delante de nosotros. ¿Por qué no colocamos la conciencia en esto y no nos abrimos para eso? Y aquí no me refiero a andar por ahí, todo pasa por ser un símbolo divino. Me refiero a una actitud, una abertura interior para ver en todo una expresión de este universo en expansión. Cuanto más quieto estamos y más en silencio estamos, más este lenguaje se va a establecer y todo se va a expresar, mismo que fueran cosas importantes, porque existen cosas importantes aquí para reconectar, como este sueño, por todas estas piezas, esa energía superior, para que ya no sea desperdiciada más delante de nosotros. Por ejemplo, en este exacto momento, ¿cuánto nosotros vinculamos el estar en contacto o estar en sintonía, estar en oferta con un momento específico? ¿Qué acontece entre este momento de una oferta y el momento siguiente? ¿Estamos entregados a las fuerzas involutivas? Entonces, ¿no sería sentado justamente cuidar de los intervalos? ¿No sería sensato pensar en la mayor parte de nuestro tiempo, que es la vida que nosotros vivimos, dar a esto más atención, una actitud más vigilante, para que esta agua no esté ahí siendo desperdiciada? Es una reflexión. Ahora, claro, para todo esto tenemos que tomar una decisión. Y justamente esto, una persona pregunta en este sentido: ¿cómo saber el motivo de no conseguir sostener una decisión? Quizás sea alguien que haya tomado ya muchas decisiones y las decisiones que tomó no fueron correctas, retornó al mismo punto y está repitiendo esa misma situación. La decisión no es una cuestión impulsiva o superficial.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, una decisión es cuando nosotros identificamos el momento cíclico que está delante de nosotros. Entonces, internamente percibimos que estamos delante de algo que nos lleva a tomar una decisión que ni sabemos qué decisión es. Es una inquietud saludable interior que nos promueve en nosotros para tomar una decisión. Y si nosotros no estamos conectados internamente en este movimiento, profundizando y buscando superar este proceso egoico humano de esta identidad apenas humana, y no estamos conectados con nuestro mundo interior, podemos ser colocados en una decisión superficial, impulsiva, y después vivir una frustración inevitable. Una decisión siempre precisa estar acompañada de un proceso de conversión, de transformación. Si esta no es acompañada de una transformación de algo, de una conversión, de mudanza de paradigmas, no va a ser nunca una decisión, va a ser un arreglo, un ajuste, una adaptación delante de una situación, más no una decisión. Entonces, si nosotros estamos cultivando una transformación, cultivando una conversión de sentimiento, de postura entera, de una actitud, conversión de nuestras prioridades, transformando toda nuestra comprensión de la vida, nuestro proceso un día va a llegar a tener que tomar una decisión. ¿En relación a qué? En relación a lo que esté delante de nosotros. Esto no es una cosa mental y programada. Nosotros vamos a descubrir que es una decisión que sabemos que tomar. Mas si nosotros tomamos la primera decisión bien comprendida, bien tomada, ¿quién soy yo? Yo ya me decidí a preguntar eso. ¿Quién soy yo? Yo soy este individuo que estoy viendo aquí en esta tela de retorno. Soy ese yo que veo en el espejo todos los días. Soy ese yo que los otros o como los otros me ven. Si yo creo en eso, estoy preso en un mundo, en un nivel de experiencia que es la condición humana, que va a ser un poco más difícil comprender lo que es realmente tomar una decisión, en el sentido de la búsqueda espiritual, de la búsqueda superior. Entonces, en los ambientes de la búsqueda espiritual madura, nosotros siempre somos llevados y convidados a reflexionar, ¿quién soy yo? Y eso es lo que llega, dejo pasar, observo, antes de adherir, observo de dónde viene eso, de qué región viene, y si realmente eso es parte realmente de mi naturaleza profunda, si esto es esencial. Y muchos se pierden en esta búsqueda que llamamos búsqueda espiritual, que comienza a encontrar en los planos intermediarios muchas experiencias fenoménicas que también traen una cierta gratificación y se quedan muy presos en eso, muy vinculados, y la conciencia queda presa en esos planos intermediarios. La humanidad camina para una liberación liberación de las fuerzas materiales. Liberación es liberación y no estar más vinculado o restricto a, si no, no sería una liberación. Entonces, antiguamente en Oriente, eso era llamado pasando el círculo no se pasa. En la rueda de las encarnaciones, para no comulgar, para poder comulgar de una vida superior, y tenemos que liberarnos de nosotros mismos, de que nosotros no somos apenas ese núcleo humano que nos recibe hoy en esta encarnación, sino todo el resto queda invalidado. Todo queda preso en esta cuestión del ego y de la personalidad, y todo lo que ocurre queda vinculado con ese filtro, con ese yo inferior. Entonces, si nosotros realmente no maduramos nuestra conversión, nuestra transformación, y no amamos nuestro despertar, aquí hay una llave muy importante. Muchos abandonan el camino, no justifican que se están separando en cierto grado de adhesión al camino por causa de esto, de aquello. No, porque usted no amó el camino como debería. Si no abrazó su cruz como debería, abandona el camino. O abandono, me corrijo, en una etapa del camino que por gracia le fue ofrecida
para poder liberarse de esa ilusión más rápidamente. Y me corregí en mi frase por lo siguiente: quien una vez despertó en el camino espiritual, no ten cómo dormir nuevamente, para siempre. Puede dormir por una vida, por un periodo, por algunas vidas, mas esa semilla del universo en nosotros, cuando llega, queda en nosotros. Cuando llega el momento cíclico, cuando toca la conciencia, nos recuerda que somos hijos de la creación y está intocable. No hay fuerza involutiva en el universo que disuelva eso. Es una filiación con Dios, con la conciencia única y con el universo. Por eso precisamos preguntar cuánto nuestra decisión está basada en el despertar para esta identidad, porque todo el resto viene a raíz de eso. Si nosotros comenzamos a mezclar los niveles, a afirmar que nuestro espíritu estaba diciendo algo que es totalmente humano y evidente, y esto es muy peligroso. Entonces la decisión es algo que se madura a partir de nuestro despertar. Y ahí la vida, nuestro mundo interior, llamado yo superior, él comienza a mostrarnos que hay segmentos o sectores o ambientes de nuestra vida, externa y interna, que tienen que vivir el resultado de nuestras decisiones. Si no, ellas son insostenibles. Entonces tomen mucho cuidado con esto. Conozco muchas personas que viven frustradas. Está en la mirada en la persona. Me corrijo, la persona es un alma frustrada, porque el alma está presa ahí, se ve en los ojos, que es la expresión del alma. El alma está frustrada porque está viendo, está pidiendo ayuda, está viendo que está encarcelada por la personalidad. Insiste en aprisionar la vida interior en esta búsqueda un poco barata de la espiritualidad de hoy, mística, esotérica, y no nos lleva a un alineamiento superior. Y la persona aquí preguntó, ¿cómo hacer para colaborar en este momento con estos seres superiores que están presentes en el planeta colaborando con la humanidad? Primer punto de la colaboración es nosotros despertar para este mundo interior nuestro. Entonces vamos a llevar a una identificación con nuestro yo superior. No es nuestro ego humano, nuestra personalidad. Ella no va a traer los mecanismos y las pruebas que los aspirantes viven o los buscadores, es que trasladan para la vida espiritual la misma expectativa que el ego humano promueve en su vida, que es lo que todo gira en torno de ellos mismos. El victimismo es eso, ¿no? Eso es muy egoico. Estar en el centro como una víctima. Víctima nada es víctima. El protagonismo de que existe un karma, existe un dharma, o se entiende eso definitivamente, o usted está preso en ese círculo y su alma se está debatiendo y no consigue se liberar. Y eso está en los ojos de las personas. ¿Cómo sigue el proceso de sostener una decisión? Hay que estudiar un poco la consistencia de su decisión de transformarse. No solo ser una persona mejor, buena, que habla manso, que todo el mundo gusta. Eso es un tema de educación. Vamos un poco más profundo, ¿sí? Una transformación, una conversión es el paradigma. Cómo yo me veo, mi vida. ¿Qué es la vida para mí? Yo estoy en el roldar de la vida común, con padrones de conductas, con expectativas, acompañando las modas, las modernidades, para que todo sea aceptado por los demás. Miren, esto es como un embudo, un círculo que te lleva a otro lugar. El planeta hoy, iniciando conscientemente, a partir del 88 comenzó la operación Resgate.
Busquen en el léxico esotérico la operación resgate. Todo lo que es luminoso en la vida intraterrena, en la operación en el universo, todo hoy está colaborando con la operación resgate, que quiere resgatar o salvar en la lenguaje bíblica de este naufragio que es la vida de todos, que es andar ahí de manos dadas y nutriendo las fuerzas involutivas, que son las fuerzas caóticas. Queremos salir de ese círculo realmente. Estamos vigilando nuestros movimientos. Y aquí viene una cosa importante que es lo siguiente. Nosotros no somos iniciados. Nuestra alma, nuestra mónada no tienen el control absoluto de nuestros cuerpos. Por lo tanto, todos los que comienzan a buscar su realidad superior, sincera y persistentemente, comienzan a ser muy ayudados a comenzar a contener el movimiento de los cuerpos. Controlar es un verbo, contener es otro. No puedo controlar todo algo que escapa a mi control. Control usado en un buen sentido, no como una reflexión interior. Mirar para un cuerpo mío y decir, no, este sentimiento no es mío, no voy a alimentar esto, entonces voy a controlar hasta un cierto grado esto, o contener, estoy disciplinando a mi cuerpo, más contener yo puedo ver que por algún estímulo esto a emerger algún sentimiento, una tristeza, una inquietud, y puedo contener esa reacción delante de esto que está llegando y no alimentar eso. Eso nosotros podemos hacer. De todo, quizás no controlar todo. Y esto es el aprendizaje. Es parte de la expansión de la conciencia, esa fuerza interna de poder mantener las cosas en orden en cuanto adherimos a lo que nos llega, a lo que desenvolvemos o no. Entonces, es tomar una decisión y un motivo puede ser ese. Cuando nosotros decidimos por una conversión, por una transformación más profunda y buscar nuestra identidad. Todas las líneas espirituales antiguas parten de este punto. Cuánto nos desapegamos de lo que ya vivimos, cuánto lo desconocido guarda nuestra mejor parte y eso es amado por nosotros. Nos seguimos recalentando una situación queriendo revivir una experiencia. O estamos buscando la esencia de esa experiencia y recreando algo en la condición actual de este momento presente y no después de la partida, no, ahora, en este momento presente, en este exacto momento. O cómo fue mi actitud durante esta reflexión. Solo para ir viendo la inconsistencia de nuestra decisión. Cuántas innúmeras veces nuestra conciencia se separó porque la decisión de estar presentes en Dios en este momento escapa. Escapa porque todo lo que es superfluo, centrífugo, en general atractivo para nuestros cuerpos, va llevando nuestra conciencia a este movimiento todo. Y ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Para qué lado vamos? ¿O para el lado de la luz? ¿Queremos ser salvados del caos y preparar el nuevo ciclo para el planeta? ¿O queremos ser más uno? Más un asedio, más uno que no corresponde, más uno política y espiritualmente correcto. ¿Qué queremos ser nosotros? Y para terminar, en un tono más ameno, con una energía que es muy importante delante de nosotros, una conciencia pregunta con un valor muy ausente. ¿Qué es ser caritativo? Bueno, cuando yo leí esa pregunta, seguramente la mente de cada uno de ustedes comenzó a responder, ¿no? Nuestra mente es muy rápida en respuestas y es automático, ¿no? Se observen. Cuando lee la pregunta, la mente de cada uno comienza a traer una respuesta o a asociar con alguien, con algún acto externo. Entre tantos sentidos, podríamos hacer una partilha un día
un impulso de esta conciencia que nosotros conocimos a Madre Teresa de Calcuta, hoy una jerarquía espiritual llamada Rizkamel, que es un impulso sobre la caridad. Y volviendo al contexto, y muy relacionado con la partida de hoy, cada uno de caridad puede ser cuando nosotros vemos luz, amor, donde nadie ve aparentemente. Entonces, por ejemplo, quien ya se dedicó al trabajo con las personas en situaciones especiales o con personas enfermas, idosas, ver en el fondo de esa mirada, de esa alma, una experiencia de luz, de amor, mucho más evidente que ver personas normales. Entonces, ser caritativo, ese grado de pureza, de abertura y de transparencia que nos ayuda a ver en esas situaciones lo que nadie ve. Nadie ve que son esas experiencias que llamamos como experiencias fuertes cuando estamos dentro de la experiencia, porque por lo general son abandonados porque no corresponde a lo que es armonioso, famoso, aceptado, protagonista. Entonces, ser caritativo puede ser una semilla dentro de nosotros. Cuando vemos situaciones como estas, claramente en el mirar de la persona sentir algo. Sabemos que ahí existe un grado de amor, un grado de luz, una necesidad profunda, seguramente, de estar tan concentrados en la esencia, ya que la experiencia humana no coincide con lo que está ahí como experiencia humana como nosotros la conocemos. Entonces, ser caritativo es eso. Es eso entre tantas cosas. Y nosotros somos caritativos cuando percibimos eso, recibimos eso, lo acogemos. Y no es solo percibirlo, es acogerlo. Y el punto es que muchos tienen miedo, pavor y terror de encontrar una persona con deficiencia, llamemos así, con necesidades especiales o una persona en una cierta situación. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda la energía de la caridad. ¿Entienden? El dolor no es el proceso del otro que nos afecta, porque nos recuerda cuánto nosotros estamos distantes de ser caritativos. No estamos profundamente lo que el otro está experimentando en la vida profunda. Y es el dolor de nosotros no recibir esa vida profunda, no acoger y ese amor y luz que está dentro de nosotros. Es una pregunta muy importante para concluir esta reflexión. Muy bien, aquello que desconozco puede guardar la mejor parte. Entonces queda ahí este impulso, esta reflexión y esta invitación para profundizar esta búsqueda dentro de nosotros. Nos vemos de aquí a 15 días, el día 27 de septiembre. Vamos a ver lo que el universo sopla para nosotros, para que podamos ayudar mutuamente en este camino. Y muy bien, bueno, que tengan buenas noches. Gracias a todos.